Buenos días. Calambrazo eléctrico. Átense los cinturones porque vienen curvas. El precio de la luz se va a situar hoy, atención, en más de 188 eurazos. Como ven, la factura estas subidas parecen no tener fin en una tendencia que sigue día tras día mostrándose al alza. Las lluvias y tormentas que se han producido en gran parte de España podrían haber augurado un alivio, pero las previsiones son todavía peores. Este jueves hemos amanecido con una nueva noticia, la de que el salario mínimo interprofesional va a subir 15 euros en 2021 desde el 1 de septiembre, fruto de un acuerdo del Ministerio de Trabajo con los sindicatos, pero sin la patronal. Se rompe esa mesa del diálogo social, tal y como adelantaba esta mañana la cadena SER. Así se va a situar en los 965 euros mensuales, que se van a aplicar además de forma retroactiva. A partir de este incremento, la senda apunta a 2023. El acuerdo habla de llegar a los 1.000 euros el 1 de enero de 2022 y a los 1.060 el 1 de enero de 2023. Los empresarios insisten en que no es el momento. Y nosotros con toda claridad y con toda lealtad y creo responsabilidad hemos dicho que no era el momento, es decir, y por varias razones. Lo resumo porque llevo diciéndolo ya mucho tiempo, ¿no? En primer lugar, porque en los últimos 3 años ha subido el 30% el salario mínimo. En segundo lugar, porque todos sabemos de dónde venimos. Incluso, fíjate, Susana, que después de la pandemia ya no hay ni mesa aquí, que nos veíamos con una mesa. Pues estamos en un momento complicado. Digo complicado, no todas las empresas, no todas las situaciones están en la misma situación. 11 grandes acuerdos, este es el primero que les deja fuera. Bueno, ellos verán. Va a haber menos empleo, va a haber más economía sumergida y además esto está inflacionando absolutamente también los convenios. Tendremos que hablar también de la imagen de la vergüenza, de la llamada mesa de diálogo, que es en realidad la mesa de la infamia. Esa reunión terminó sin acuerdos, sin plazos y sin prisas, dicen. Pero Aragonés insiste en la amnistía y la autodeterminación, mientras que Sánchez ve imposible atender, o eso dice, las peticiones independentistas. Que els nostres objectius són la millor solució per Catalunya i aquests objectius, avui ho hem tornat a reiterar, són l'amnistia i l'autodeterminació. Perquè per nosaltres és la defensa de la llibertat i de la democràcia. Llibertat i democràcia per resoldre el conflicte polític entre Catalunya y el Estado español. En la reunión de hoy hemos constatado que evidentemente seguimos manteniendo posiciones políticas que están muy alejadas. Las distancias, las diferencias que tenemos en cómo resolver la crisis en Cataluña es muy distinta, radicalmente distinta a la que tiene, lógicamente, el Gobierno de la Generalitat de Cataluña. El Gobierno de España se toma en serio esta crisis y porque quiere resolver esta crisis. Ahora, no me pongan plazos, porque esos plazos, evidentemente, tienen que ser lo más laxos posibles, porque creo que lo importante no es el tiempo, sino que lleguemos a buen puerto. Quizá a lo mejor ustedes estén muy acostumbrados a que el presidente del Gobierno de España venga al Palau de la Generalitat de Cataluña. Las imágenes son importantes desde el punto de vista político. Me parece que tiene una enorme potencia de mensaje político. Mi presencia hoy aquí también demuestra el profundo respeto y cariño que tiene la sociedad española a la sociedad catalana. Y la otra imagen infame es esta. Según terminaba de hablar, Pedro Sánchez se retiraba la bandera de España. Cuando apareció en escena el presidente, únicamente estaba ya la insignia catalana. Así evitó la Generalitat que el jefe del Ejecutivo catalán fuera visualmente identificado con España y alimentó la idea de que ha arrancado una negociación bilateral entre dos países. Pero es que el ridículo ya comenzó mucho antes, cuando agachó la cabeza ante la señora, algo que nunca ocurre. Y ya saben ustedes lo que dicen, lo que mal empieza, mal acaba. Nos iremos también hasta el Congreso de los Diputados, hasta el Tribunal Constitucional, disculpen, donde Macarena Olona anunciará un nuevo recurso de Vox. Marina Álvarez.
Muy buenos días, Alba. Pues efectivamente, en unos instantes comparecerá aquí Macarena Olona, la diputada de Vox. Lo que sabemos hasta el momento es que la diputada va a hacer un balance de esa memoria de la Fiscalía correspondiente al año del Ministerio Fiscal del año 2020. La fiscal general del Estado la presentó hace unos días, Dolores Delgado, que por cierto está siendo investigado su nombramiento. Esto es lo que os podemos decir hasta el momento, porque sabemos que se va a presentar un nuevo recurso de inconstitucionalidad, pero de momento no tenemos más detalles. Permaneceremos atentos, Alba. Gracias, Marina. Y el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Nacional que ha declarado legal su cese al frente de la Comandancia de Madrid, anulando una anterior que condenó a Interior a restituirle en ese puesto. De los Cobos fue cesado después de que miembros de la Policía Judicial de la Comandancia de Madrid entregaran un informe a la juez que llevaba el caso de la manifestación del 8M y su posible influencia en la expansión del coronavirus. Todavía queda que el Supremo admita o rechace la querella de Vox contra Marlaska por este cese. El partido Santiago Abascal presentó una querella contra el ministro del Interior por presunta prevaricación y obstrucción a la justicia. Más asuntos. Fuerzas militares francesas abaten al jefe del Estado Islámico en el Gran Sáhara. Cuenta Rebelión en la Granja que el Elíseo ha precisado que el líder de este grupo, considerado responsable de la mayoría de ataques en Mali, Níger y Burkina Faso, estaba muerto. Emmanuel Macron señala un nuevo éxito en el combate contra los grupos terroristas en el Sahel, más después de 8 años luchando contra ellos. Y la justicia abre diligencias contra la cúpula del Gobierno por la gestión de la pandemia. Un juzgado de Madrid investiga la querella de abogados cristianos por no tomar medidas durante el inicio de la crisis. El juzgado ha resuelto no incoar diligencias contra Pedro Sánchez, Margarita Robles o el resto del Ejecutivo al gozar de la condición de aforados en el momento en el que se presentó la querella. Sí se ha estimado investigar a Fernando Simón por un presunto delito de prevaricación en la gestión de la pandemia. Bueno, muchas cosas de las que hablar en este jueves y lo haremos como siempre con la mejor de las compañías. José María Francas, muy buenos días. Muy buenos días. Has hablado de un refrán, yo digo otro, que no hay peor sordo que el que no quiere oír, hablando del presidente de gobierno, porque es verdad que si tú eres el número uno de tu promoción, cosa que no es mi caso, o te han dado un premio Nobel, cosa que tampoco es el caso, puedes sentar cátedra en cuestiones. Pero cuando eres poco más que un merluzo, y lo único que puedes presentar es una tesis que es fake, porque todo el mundo sabe que no la has hecho tú, hombre, quédate en vendemotos e intenta que la moto te la fabrique alguien que sepa fabricarlas. Lo digo porque meter la pata en el salario mínimo, cuando todo el mundo le dice que no, y al mismo tiempo ya meter la pata en la factura de la luz cuando promueves unas soluciones que no son soluciones, sino que empeoran el tema, quiere decir que estás vendiendo una moto sin haber comprado una moto buena, o sea, estás vendiendo una birria de moto, con lo cual quedas, como cagancho en Almagro. Sin duda, y seguimos saludando a más miembros de esta mesa, invitados de esta mañana. Víctor González, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Pendientes de Vox en el Constitucional? Sí, yo creo que en unos minutos hablaremos de ello. Permítame que no me adelante. Como sabes, le hemos cogido gusto, sí. No gusto, pero yo creo que es intentando salvar el deterioro de las instituciones que estamos viviendo en España. Acudimos al Poder Judicial apelando a su neo-independencia para que resuelva los verdaderos disparates que nos estamos enfrentando con el Ejecutivo y en el Poder Legislativo. Y ojalá consigamos que algunos o una parte significativa del Poder Judicial siga defendiendo esa independencia. Qué suerte haber pasado de los 50 diputados, ¿eh? Efectivamente, ese punto es fundamental. Si no tuviésemos más de 50, esta batalla que está cosechando frutos para el bien común de los españoles no se podría dar si no tuviésemos más de 50 diputados. Desafortunadamente el Partido Popular y otras formaciones políticas no la da. Y eso queda patente, ¿no? Dicen, oye, muchas veces decimos solo queda Vox. Pablo Sanz, muy buenos días. Te pido una pequeña valoración de la actualidad antes de meternos. Pues mira, por tocar el tema económico, el salario mínimo interprofesional, ¿no? 15 euros ya retroactivos desde septiembre, pues esto va a impactar sobre todo en las empresas que están sobreviviendo. Porque claro, esto es socializar el coste, el desgaste de la subida del tarifazo eléctrico, en el fondo pues va a ser compensado con la subida de salarios mínimos. Pero esto al final se socializan en la empresa. Es decir, el gobierno lo que está haciendo es socializar este coste gubernamental en las pymes. En el fondo, el tejido económico español, el 95% de las empresas son pymes. Muchas tienen asalariados en estas franjas salariales.
Esto básicamente va a repercutir en la pérdida de creación de empleo. No se va a perder empleo, pero se va a perder la posibilidad de generar nuevo empleo, estoy seguro. Y además el Banco de España va en esta línea. Por lo tanto, quería decir esta aportación, ahora hablaremos más detenidamente, pero bueno. Es interesante lo que dice de socializar el coste. El esfuerzo que exige el Gobierno a sector privado, sobre todo el que van a sufrir tanto los autónomos como las microempresas, como las pymes, cuando él es incapaz de reducir medio euro en este gasto absolutamente disparado. Es más, está gastando más en asesores que el año pasado, según se prevé para el año 2022. Dice, ¿cómo puede ser que siga en esta rueda de molino el gobierno más grande que ha conocido esta democracia en número de ministros y en gasto, sin reducir un solo euro y exija mayores costes por Real Decreto? Por lo tanto, esto es un coste para las empresas, para las pymes, y 15 euros al mes para un asalariado que luego se le está diciendo que la factura eléctrica ya está en unos niveles de casi 200 euros el megavatio hora. Se le está diciendo que desconecte la lavadora, el frigorífico, el ventilador. Bueno, pues 15 euros, sinceramente, es una miseria, pero es que además es que no lo va a pagar el gobierno, lo van a pagar las pymes españolas, que están muchas con el agua al cuello. Pero si lo que se trataba, pienso yo, es de subir el salario mínimo para que las personas que cobran menos cobraran un poco más, que son 15 euros, es mucho más eficaz que en vez de hacer eso, que va a destruir empleo, o al menos no va a crear, como dices tú, hubiera sido bajar realmente la factura de la luz, porque eso no solamente afecta a ese pobre que le subirán 15 euros y le van a machacar con 40 de la luz, sino que al mismo tiempo las empresas serían más competitivas, habría más economía, habría más creación de empleo, habría más impuestos, habría más recaudación, etcétera. Pero por eso he dicho yo que lo peor de cuando eres tonto es que no lo sepas. Tendremos tiempo, señores, para hablar de economía a lo largo de toda la mañana, pero mientras no se incorpora Fernando Santiago a esta mesa, nos metemos de lleno en el primero de los asuntos de hoy, que no es otro que el de Cataluña. Después de esa mesa de diálogo de ayer y de esas imágenes que veíamos antes, esta mañana despliegue tanto de miembros por parte del Gobierno como por parte del separatismo en los medios de comunicación, que han participado en todas las tertulias y entrevistas posibles, y con el mismo mensaje, que las posiciones están alejadas, pero como dice Miquel Iceta, que es mejor hablar que pelear. Parece que tenemos un problema con ese audio. Decía Miquel Iceta que entendía perfectamente que la oposición no les fuera a apoyar en esto, viene a ser su mensaje de los últimos días, y apuntaba que era mejor hablar que pelear. También Roger Torrent esta misma mañana hablaba también en Radio Nacional Española y decía que las posiciones estaban todavía alejadas, al igual que hizo ayer Pedro Sánchez. Bueno, parece que no podemos escuchar esas declaraciones de ambos, pero como decía, mesa de diálogo que dicen que sin prisas y sin, parece que nada. Porque de poco nada sirvió la mesa de ayer. De momento una foto, que es lo que se pretendía, ¿no? O sea, más o menos lo que venimos a decir es que eso tiene muy poco futuro, aunque es un mal precedente. O sea, que lo primero no quita lo segundo, pero objetivamente tiene muy poco futuro. Toda la sensación que da es que ambos buscan ganar tiempo, desmarcándose un poco de posturas, diríamos, que no sean bien vistas por su electorado. Yo en el caso del nacionalismo, separatismo, o como se quiere llamar catalán, lo entiendo. Su electorado le encanta que fuerce al gobierno a hacer shows. Lo que no acabo de veas el show de tener que ir allí, porque claro, fijaos que el espectáculo que vimos ayer es que yo negocio con un trabajador mío, entre comillas, y no solamente voy a su oficina, sino que al mismo tiempo hago todo lo que me dice. O sea, salude mi así, me bajo la cabeza, le hago unas gracias, todo esto. Entonces dices exactamente a qué viene todo ese historial. No se acaba de entender, pero sí se entiende que el que está ganando es este otro. En cambio, el presidente de gobierno, yo no sé qué ha intentado ganar, pienso que nada, ni decir, siquiera su gente. ¿Entiendes que les interesa tener una mesa desactivada y muerta? No, al nacionalismo le interesa que el presidente de gobierno... No. O sea, al nacionalismo le interesa someter al gobierno a muchas cosas. Y si son humillaciones, mejor. Por ejemplo, a quitar la bandera después. Eso es una humillación que dice, ya que has venido, te he puesto un dedo en el ojo y cuando te has girado, patada en el trasero. O sea, eso lo entiendo. Lo que no entiendo es Sánchez, que gana con eso.
Hombre, a no ser que consideremos que lo único que quiere ganar, que es probable, es aguantar en la Moncloa 2 añitos más. Pero a costa de tantos votos, porque yo creo que la gente que vota al PSOE en Sevilla no le ha gustado nada de lo que ha visto. Y menos las declaraciones que ha oído después de que quiere que Cataluña sea otra vez la locomotora que mueva España frente a Madrid. Entonces, bueno, para ganar Madrid está muy bien pensado esto, ¿no? O sea, me parece que este hombre en la cabeza solo tiene mantenerse 2 años más. Y a partir de ahí le importa un pito lo que pase al PSOE, lo que le pase a España y lo que le pase a una tía suya. Vamos, le da absolutamente igual. Pasará de ser presidente a expresidente, que probablemente incluso es mejor. Un solo apunte, ¿no? Que decir, la figura de esta mesa de diálogo es una figura que no está regulada en ningún sitio. Es decir, no está en el Estatuto de Autonomía, no está tampoco en la Constitución. Esta figura de negociación bilateral entre dos entes, entre el Gobierno central y el Gobierno de la Generalitat, no está regulada en ningún sitio, ¿no? Tampoco conocemos un estatuto de funcionamiento de esta mesa. Por lo tanto, la primera conclusión sería, es una mesa de diálogo no constitucional. Pero es que el objeto sí que es anticonstitucional, porque es que se está planteando unos términos en las que digamos, el Gobierno no puede ceder. Es decir, el Gobierno está en una posición donde, de acuerdo a la Constitución y a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no puede ceder casi en ninguno de los puntos que constituyen el objeto de esta mesa de diálogo, que no es constitucional, pero tampoco quiere decir que sea inconstitucional la mesa. Se puede plantear un diálogo entre dos entidades. El objeto sí que es anticonstitucional, es claramente inconstitucional. Y por otro lado, respondiendo un poco al planteamiento de Francás, bueno, yo creo que entra dentro, o sea, la aparición de esta mesa era uno de los puntos que llevaron a Pedro Sánchez a la Moncloa. Por lo tanto, está pagando precios, igual que fueron los indultos en una primera fase, ahora es ceder todo lo que se pueda a los nacionalistas, porque de ello depende la supervivencia del gobierno. Sobre todo Esquerra Republicana pues, se ha presentado aquí como el gran valedor de Pedro Sánchez desde la moción de censura. Entonces, de alguna forma, esto es estirar un poco el chicle, ¿no? Marear la perdiz todo lo que se pueda. No quiere que Pedro... O sea, esto no se puede ceder antes del 2023. Yo creo que todo va a ser conducente a que después, en una futura hipotética legislatura, después del 2023 o en el 2022, si son adelantadas las elecciones generales, y Pedro Sánchez tuviera alguna oportunidad de sumar apoyos, se pudiera celebrar eso como el premio ya de una futura reelección, ¿no? Pero yo creo que antes es inviable porque, como decía Francás, esto a un socialista de Sevilla, de Cáceres, de Almería, de Murcia, todo esto es, digamos, es una pérdida de apoyos sustanciales para el Partido Socialista. Saludo ya a Fernando Santiago, que se incorpora a esta mesa, que además ha escogido venir en el mejor de los días porque tenemos mucho de lo que hablar hoy. Bueno, he escogido venir con el final del mundo, porque el 30 de septiembre acaba el mundo. Acaban los ERES, acaba la justificación para la devolución de las ayudas europeas, bueno, por llamarle de alguna forma las ayudas, van a presentar o van a querer presentar los nuevos presupuestos del Estado. O sea, quiere decir que viene todo junto, el acabose, la inflación ya empieza a ser vox populi en todo el mundo, con lo cual, bueno, pues empieza a ser importante. Hablaremos más tarde de todo ello, pero volviendo a este tema de la mesa de diálogo, yo considero que no hay nada que hablar cuando no hay nada que negociar. No sé cómo lo... Pero fíjate que unos hablan de negociación, Esquerra, y el Gobierno no habla de negociación. Ya, pero no ha querido usar esta palabra para nada. Entonces, cuando tú abres la puerta al diálogo es porque puedes negociar algo. Bueno, también vendió Pedro Sánchez una cosa. Dijo, de los no sé cuántos puntos que... ¿Os acordáis que contó que en los últimos, ya con Rajoy, cuando han venido el presidente de la Generalitat, que sea, porque han pasado varios, y este paso pasarán muchos, y ha venido con la hoja de reclamaciones, de todos los puntos, todos se pueden hablar y todos se pueden aprobar, menos uno. Claro, con ese criterio, como ayer no había ni siquiera hoja de lo que iban a hablar, no sabemos si hablaron de hacer cine en chino, no había orden del día, con lo cual vete a saber si han encontrado puntos para hablar. Pero es muy significativo que unos hablen de negociación y otros hablen simplemente de diálogo, que no implica negociación. Sánchez lo único que quiere es cumplir el expediente, manejar la perdiz y aguantar lo que pueda. Los otros no, los otros quieren sacar lo que no van a sacar y lo saben, pero mientras tanto mantener a Pedro Sánchez, pero humillándole como han hecho con todos los presidentes uno tras otro que ha habido en España. Víctor. A ver, yo coincido con lo que se ha comentado. Yo creo que esto es una mesa de la infamia. El presidente de gobierno, ¿por qué tiene que establecer una mesa de diálogo y negociación con el presidente de otra comunidad autónoma fuera de los cauces legales que nuestro orden jurídico establece? ¿Acaso no habla
la administración de una región de España, que es la Generalitat, de manera diaria, por decirlo, con la administración central del Estado de España? Yo creo que sí. Si quieres, sí. Si quieres, sí. Entonces, ¿qué necesidad hay de hacer esto? ¿Qué necesidad hay de que el presidente de España se humille como se ha humillado, sobre todo inclinando la cabeza cuando no da lugar, porque se inclina la cabeza ante la enseña nacional, punto pelota? ¿Qué necesidad? Pues yo te voy a decir una. La única necesidad que hay es A, servir a los que le permiten gobernar, darles cierto margen, y dos, que va con la subida del salario mínimo, que es cortinas de humo, para no hablar de la subida de la luz, de los presupuestos nuevos que tienen que presentar, de los miles de millones de euros que iban a haber llegado a España en los presupuestos del año 2021 que no han llegado, y de todo lo que ocurre, como muy bien nos han comentado, pasa a finales de septiembre. Y están en esas cortinas de humo para no centrar el ojo en lo que está ocurriendo. ¿Qué se puede hacer ante esto? Pues obviamente denunciarlo. O sea, ¿por qué tenemos que ver cómo se humilla televisivamente y se retira la bandera de España una vez que el presidente se va? ¿Pero dónde se ha visto eso? Y que no haya ningún tipo de actuación. Pues yo creo que es denunciarlo, y la respuesta espero que sea en las próximas elecciones, que todo parece indicar que vamos a tener un final de año y principios del próximo activo, donde espero que el PSOE siga siendo castigado sistemáticamente por los españoles. De hecho, bueno, sabemos las encuestas que son lo que son, pero cada vez están hablando más de ese batacazo del Partido Socialista. Es que no es normal, pero no es extraño, porque he visto eso, pero no olvidemos que eso tiene un precedente, no sé si la palabra es exacta en castellano, sería precedente, que es que la última reunión con presidentes de comunidad, el de ayer no fue, porque esperaba una reunión privada, por decirlo así. Con lo cual, antes de ayer ya hay cesiones, que es que no pase nada porque no vayas a la reunión en que tienes que ir. O sea que todo eso es un teatro para, vuelvo a decir, porque les encanta desde ahí poner al presidente de gobierno, humillarle en todo lo que pueda. Y este se deja humillar porque tiene una necesidad imperiosa de seguir en la Moncloa porque quiere comer mejor de lo que comía antes. O sea, el jamón que se han gastado y el vino y todo esto se paga, hay que pagarlo. Y esto... Fernando, ¿crees que, como decía Víctor, son cortinas de humo para no hablar del salario, de la factura de la luz, de todas otras polémicas? Bueno, es que estoy absolutamente convencido, no que lo de ahora sea una cortina de humo, sino que llevamos desde el comienzo, vamos a decir, la legislatura en cortina de humos continua. Si analizamos a pasado, que es mucho más fácil que, lógicamente, que a futuro, veremos que todo lo que se va haciendo son absolutas cortinas de humo donde se antepone, evidentemente, en muchas ocasiones los temas que realmente preocupan a la ciudadanía para tapar otros temas que van de tapadillo. Y la verdad es que es grave, es decir, estamos hablando, por ejemplo, del salario mínimo interprofesional, y resulta que todo el público está dedicado a 15 euros al mes, que es dinero, lógicamente, para quien no lo tiene, pero nadie parece preocuparse por algo tan importante como es para las empresas el vencimiento de los ERTEs, que está ahí, que lo tenemos encima. Nadie parece preocuparse por la imposibilidad reconocida ya por el Gobierno de la Nación y de las comunidades autónomas de que las empresas van a poder justificar la mayoría de los fondos que han recibido, teniendo en cuenta que ha habido un 14% de empresas que solo han recibido. Y ya lo último de lo último, que ya empieza a reconocer el Gobierno, y es que el cerrojazo que se hizo, la prohibición de trabajar, la prohibición de vender y de comprar que se hizo durante el primer estado de alarma, declarado además inconstitucional, lo que conlleva a que muchas empresas, no ya que no vayamos a recuperar en 2020-2023, sino que no vamos a poder volver a recuperar esa situación, y que el comercio, por ejemplo, no va a volver a poder recuperarse, aunque sí que es verdad que Madrid va un 45% por delante del resto. Por lo tanto, todo esto que se habla, evidentemente para mí son cortinas de humo. Debemos dedicarnos a lo que nos importa realmente, que son dos cosas. Una, la salud, que parece que va en buen camino, pero la segunda es la economía, que no va en buen camino, ni hay disposición de arreglarla, y al final estamos discutiendo el señor Pedro Sánchez con el señor Aragonés en Cataluña, etcétera, una serie de cosas que no son, bueno, son importantes evidentemente porque el sentimiento nacional lo tenemos todos, pero que evidentemente yo creo que debería preocuparnos más el día a día, lo que hay que pagar, y la posibilidad de un Estado que está ahí, que no lo olvidemos, que no es ser agorero, que no es llamar la atención ahora, es que simplemente está ahí, las empresas están mal, los trabajadores siguen mal, y el día 1 de octubre, ¿qué va a pasar con los trabajadores que están en ERTE? El día 1 de octubre, ¿qué va a pasar con las ayudas? El día 1 de octubre, ¿qué va a pasar
con los nuevos presupuestos del Estado, el día 1 de octubre, qué va a pasar con la subida del salario mínimo y, por lo tanto, qué consecuencia va a tener para las empresas y para los trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Hablaremos de todo ello, pero después de la publicidad, pero no nos vamos sin antes recordarles el Telegram de Julio Ariza, que está hablando de todo esto y también de que Israel se convierte en líder mundial en vacunación contra la COVID, de esa noticia que les comentaba antes en titulares de que Francia mata al líder del Estado Islámico en el Sáhara y muchas más imágenes y temas. Así que así lo tienen en el canal de Telegram Julio Ariza El Toro. Y también contarles que seguimos con la tienda del Toro Televisión, donde aparte de esta jarra de cerveza y esta taza, estamos incorporando nuevos productos, que aquí los tengo, como la bufanda de la bandera de España, que nos va a venir fenomenal para todas las manifestaciones de las próximas semanas, y también el paraguas, esa la quiero yo. Que yo no voy a ser como Julio, no lo voy a abrir, porque luego me echan la bronca también por la luz, entonces es fantástico. Y para la manifestación esperemos que no llueva este fin de semana también. Así que ahí lo tienen, tienda torotv.com o en el número de teléfono 683 555 407. Además de todo esto hay muchos más productos para el hogar, como por ejemplo almohadas, y yo siempre hablo de la jarra de cerveza, pero para los amantes del vino hay una vinoteca con capacidad para 12 botellas. Así que esa página web, tienda torotv.com o el número de teléfono 683 555 407. Así que aprovechen estos 2 minutos de publicidad para cotillear en la página web. Nosotros volvemos ahora. Ya estamos de vuelta aquí en Dando Caña y vamos con uno de los asuntos que es el tema del día, que no es otro que el de la subida del salario mínimo, que adelantaba a primera hora sobre las 9 de la mañana la cadena SER a través de su página web, de que el Ministerio de Trabajo, Yolanda Díaz, había llegado a un acuerdo con una parte de la llamada mesa de diálogo social, con los sindicatos, pero no con la patronal. Se van a subir 15 euros en 2021 con carácter retroactivo desde el 1 de septiembre. Sin embargo, la patronal dice que ellos no están de acuerdo, que no es el momento y avisa, ellos verán. Y nosotros con toda claridad y con toda lealtad y creo responsabilidad hemos dicho que no era el momento, es decir, y por varias razones. Lo resumo porque llevo diciéndolo ya mucho tiempo, ¿no? En primer lugar, porque en los últimos 3 años ha subido el 30% el salario mínimo. En segundo lugar, porque todos sabemos de dónde venimos. Incluso, fíjate, Susana, que después de la pandemia ya no hay ni mesa aquí, que nos veíamos con una mesa. Pues estamos en un momento complicado. Digo complicado, no todas las empresas, no todas las situaciones están en la misma situación. 11 grandes acuerdos, este es el primero que les deja fuera. Bueno, ellos verán. Va a haber menos empleo, va a haber más economía sumergida y además esto está inflacionando absolutamente también los convenios. Dice Garamendi, menos empleo y más economía sumergida. Pues lo que llevamos diciendo hace muchísimo tiempo, es que esto no es nuevo. Es decir, ¿qué vamos a comentar? Pues efectivamente, que lo que va a suponer. Primero, y hay un tercer efecto, como siempre, el efecto cascada. Es decir, si el mínimo sube 15, el siguiente tiene que subir X. Es decir, hasta que haya un estadio donde se pueda bloquear. Lo que pasa es que yo, en mi opinión, se está utilizando precisamente la cuantía para justificar, porque al final la respuesta va a ser muy simplona. Hombre, 15 euros los puede pagar cualquiera, pero es que eso en cifra, en este caso voy a hablar de lo que hablo siempre al revés, en cifra microeconómica efectivamente 15 euros no es nada, pero en cifra macroeconómica, encima del funcionamiento de un Estado, lo que puede suponer es miles y miles de empleos. Y por lo tanto, aquello que a efectos de uno no tiene ninguna importancia, a efectos de miles, a efectos del conjunto general del Estado español, puede suponer una hecatombe brutal. Está ya más que demostrado por esas subidas que ha dicho el señor Garamendi, que ya suponen un 30% en el SMI, está demostrado que ha habido una caída, que ha habido un efecto caída de empleo y un efecto dominó en cuanto a las empresas. Por lo tanto, no estamos hablando de solo 15 euros, porque por esa misma razón que a todos los españoles mañana les pongan a pagar una tasa de 1 euro. Recaudaría por 52 millones en un día. Y sin embargo no lo hacen. ¿Por qué? Porque eso tiene unos efectos colaterales brutales, además de la inseguridad jurídica, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, porque además es que el informe que hay del Banco de España, y creo que de alguna otra institución, es que la última subida produjo lo que produjo, con lo cual hay que suponer que no va a cambiar, porque no estamos distintos. Eso sin contar que me da la sensación, lo sabréis más vosotros que yo, que venís del gremio del tema económico, que el empleo en España no está en pleno empleo, ni siquiera en semipleno empleo, sino que estamos batiendo el récord de paro, al menos, por ejemplo, el paro juvenil,
que suele ser el que más afecta, con lo cual eso se llama llover sobre mojado. Bueno, pues nada, como no entienden nada o da igual que entiendan, aquí la que está mandando es la tal Yolanda, cuya idea de la economía es la idea comunista, que se ha visto muy bien reflejada en todos los países que se ha aplicado, viendo cómo iba el destrozo total. Bueno, pues ánimo. Pero yo te apuesto lo que quieras a que el discurso va a ser, si usted puede pagarse un whisky, puede pagar 15 euros. No, seguro. Van a ir los troles, los miles de troles que tienen por ahí, en internet, en todos lados, van a ir por ese camino, porque además es el discurso fácil. Y por decirlo de alguna forma es el discurso que no tiene respuesta, porque efectivamente, si yo te doy 15 euros, ni te va a hacer a ti te va a ayudar en algo, pero a mí no me va a hacer pobre. Y es verdad, incluso al más pobre de los pobres, 15 euros no le hace nada. Precisamente por eso es por lo que no debe aplicarse, porque en el conjunto general de miles no son 15. Yo quería aportar algunos criterios. El primer criterio es, ha aparecido ahí las imágenes de Garamendi. Bueno, este señor, ahora que se pasea por los platós del duopolio televisivo, ¿no? Claro, este señor es que está bastante deslegitimado, ¿no? Yo creo, es decir, es una persona que, bueno, representa todavía la COE, pero vamos a ver, es que esta patronal no representa realmente los intereses de las pequeñas y medianas empresas, de las micropymes y de los comerciantes y de los autónomos. Entonces este señor está en una estratosfera donde no se entera y simplemente tiene unos intereses, ¿no? Entonces yo creo que este señor no está ya capacitado para representar al tejido, al sector privado empresarial español. Era el primer criterio de análisis, porque es las imágenes que nos vienen en todas las televisiones del duopolio televisivo. Segundo, 15 euros al mes de subida, es que es una socialización de que hace el BOE respecto a este coste a las pequeñas y medianas empresas, pero es que claro, esto no soluciona tampoco los problemas de la gente común, que es que la electricidad está casi en los 200 euros el megavatio hora. Es decir, con esta subida de electricidad, esto se come estas subidas y si fuese el doble y el triple y 4 o 5 veces más. Por lo tanto, da un poco igual esta subida en términos prácticos. Si lo que quiere es resolver el problema de la gente común, esto tampoco lo resuelve. El problema sería tocar la parte, los costes regulados de la tarifa eléctrica, que es donde está el tema principal. Y eso no lo va a tocar tan fácilmente el gobierno porque hay mucha mamandurria y muchos chiringuitos alrededor de la tarifa eléctrica. Y el tercer criterio que yo quiero aportar también es que al final estamos en un problema de una inflación galopante, que ese es el tema para mí detrás de todo. Esta inflación galopante no solamente va a tener efectos en los asalariados, sino también en los pensionistas, también en las propias empresas, y la mejor forma de saber lo que está pasando en la economía no es enterarse por lo que diga Garamendi, o Calviño, o Yolanda Díez, todavía menos, sino consultar a la gente común, que está en los pequeños comerciantes, autónomos, taxistas, cualquier mercado. Esta gente te está... Vamos, cualquiera que vaya a hacer la compra sabe que está subiendo la cesta media de la compra. Está subiendo y llevábamos muchos meses subiendo. Entonces esto que dicen que es un 3%, que será un 4%, da un poco igual ya estos términos. Va a subir y va a seguir subiendo. ¿Por qué? Porque ¿quién nos está gobernando? Personas que no están dispuestas a hacer las reformas estructurales que requiere nuestro país. Víctor. ¿Queremos que las personas que menos ganan en este país ganen más? Sí. Sí y sí. ¿La manera que enfoca el gobierno es la manera de hacerlo? No. Un no rotundo. ¿Tiene esto efectos nocivos sobre la economía, sobre la productividad y en consecuencia sobre la competitividad del sector privado español? De manera directa. ¿Por qué hace el gobierno? Vuelvo a lo de antes. Cortina de humo. ¿Cuál sería la manera razonable de hacerlo en el corto y en el medio plazo? Crear un entorno favorable para que la demanda de puestos de trabajo fuese mayor a la oferta. ¿Es esto que ha pasado en otros países y economías del mundo occidental desarrollado? Muchísimas. ¿Y qué es lo que han hecho? Irlanda. En el año 2009, la mayor recaudación fiscal en la historia desde que Irlanda ganó la independencia. Con los impuestos más bajos, consiguió incrementar la recaudación. Nosotros queremos que los españoles, especialmente los que menos cobren más, pero de manera creando una atmósfera donde haya una mayor competitividad, una mayor iniciativa del sector privado, que es la que nos paga a todos los que estamos en el sector público nuestras nóminas. Y la segunda, en el corto e inmediato, si hay una necesidad
y una urgencia realmente de hacerlo, pues no le ponga un coste más a la empresa, que están intentando sobrevivir en un entorno adverso después del guantazo que se han pegado debido a la nefasta gestión por parte del gobierno de la pandemia, sino que redúzcale los costes sociales, redúzcale los impuestos de manera inmediata para poder volcar parte de esa mejora en los empleados. Esta manera nos lleva, y hay un estudio, y lo vuelvo a repetir, lo dije el otro día, ejemplar del estudio del Servicio de Estudios del Banco de España, que yo creo que es lo mejor que se ha publicado en los últimos 10 años en Europa sobre los efectos de los salarios mínimos, donde se habla de la destrucción del último incremento del salario de casi 200.000 puestos de trabajo. Dice, oiga, que es que España tiene un problema de paro estructural brutal, que Alemania tiene tasas del paro del 4% y nosotros tenemos un paro estructural que no somos capaces del 15%, iba a decir, en los buenos tiempos, y que no sé dónde estaremos por encima del 20% seguramente. Por lo tanto, medida cortina de humo con efectos absolutamente nocivos sobre la iniciativa privada, que es lo que nos permite a todos seguir adelante, y segundo, con un señor que yo creo que está totalmente, y estoy de acuerdo, totalmente desautorizado, que es el Garamendi. Ahora que son 15 euros viene a decir que no. Y cuando le ha estado riendo las gracias al gobierno, que es el que nos ha traído a esta situación en todo lo demás que ha hecho nefastamente, como se ha podido demostrar. Fernando. Yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que del análisis que estamos haciendo hay una cosa que no sé si tendríamos que hablar, y es que fíjate que yo soy el primero que desde el primer momento ha mantenido que no había que subir los impuestos, y es que vamos a poder no subirlos ahora. El problema está que hemos llegado a una situación límite donde nos podemos permitir el lujo de no subirlos. Ojo, yo estoy en contra de subir los impuestos. Lo que digo es que si no los subimos, ¿qué va a pasar? Porque lo que sí es cierto es que ya hemos pasado el momento límite, hemos pasado la frontera de cuando había que tomar esas medidas para no llegar a la situación en la que estamos, y ahora todo indica que la única solución inicial que hay no es bajar los impuestos, al menos es mantenerlos. Y fíjate que estoy, insisto, en contra, que no quiero que se haga un corte justito donde digo, no suban los impuestos. Desconcertado, ¿eh? No, pero es que es la verdad, Josep. Si en estos momentos, ¿qué hacemos? Tal y como vamos, en el camino que estamos y que hemos pasado el BID, ¿qué hacemos? Quitar gastos. Es que es la única solución. Bueno, aquí yo creo que hay dos. La primera, va a poder subir los impuestos para pedir un mayor esfuerzo fiscal a los españoles. Lo que tienes que hacer es convencerles de que estás usando bien el dinero que te están dando ellos, que es el fruto de su esfuerzo y de ese trabajo. Yo creo que todos coincidimos en que el gobierno de España está derrochando miles de millones de euros en cosas que no son nucleares en la salud y en la prosperidad de los españoles. Esa es la primera. Austeridad a las cuentas públicas, lo primero que hay que pedir. Una vez que tienes formulado eso y ves lo que te ahorras por esa austeridad, esos presupuestos base cero que hablamos en las cuentas públicas, tienes que ver cuánto puedes permitirte perder por parte de la recaudación. Pero yo vuelvo siempre a los momentos históricos. Alemania, Segunda Guerra Mundial, totalmente destruida. Aplicó una política sensata de impuestos, bienestar para todos, creo que se llamaba ese famoso libro de Edgar Ludwig, que fue el padre del crecimiento y de que Alemania se convirtiera en la motora de Europa. Y en cambio, el Reino Unido, que recibió muchísimas más ayudas que las que recibió Alemania en ese momento, que había sido el ganador de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en el enfermo de Europa hasta que llegó Margaret Thatcher, con altos impuestos, con una intervención en la economía galopante, con unas ayudas sociales absolutamente sin ningún sentido común y destructuradas. Políticas económicas tienen efectos, en 12 meses las empiezas a ver. Lo que pasa, Víctor, es que, por ahondar un poco en lo que estás diciendo, la política, o sea, la planificación presupuestaria de este Estado, ¿no? de este mastodonte, de este dinosaurio que nos gobierna a través del BOE, hace justo lo contrario que la planificación presupuestaria de cualquier familia o empresa cabal, que es, primero veo qué flujo de ingresos tengo y en función de los ingresos planifico los gastos. El Estado hace lo contrario. Primero fija un techo de gasto y luego a ver si cuadran los ingresos con el gasto. Y lo que sea déficit va luego a deuda y nos vamos endeudando, ¿no? ¿En cuánto está la deuda pública ahora? Sobre el Producto Interior Bruto, ¿no? 130, 140 y subiendo. Totalmente descontrolados. Aquí el déficit se va a reducir un poquito, pero evidentemente ya con el déficit acumulado y con la deuda acumulada
supone que se está comprometiendo el futuro de los españoles con unos servicios de deuda, ¿no?, los intereses de la deuda, que se están refinanciando, pero que en el fondo no puede ser indefinido. ¿Por qué? Porque la política del Banco Central Europeo en algún momento puede cambiar, la política de tipos, y eso puede encarecer muchísimo la financiación de España. Por lo tanto, estamos abonando un problemón para el presente, que ya lo es, pero sobre todo para 5, 10, 15, 20 años, la generación de jóvenes. Ahora os seguiré dejando hablar de ello, pero nos vamos a ir ante esa publicidad porque estamos pendientes de Macarena Olona en el Tribunal Constitucional. Luego te doy la palabra, Víctor, y os recuerdo también el Club de Amigos, porque sin todos vosotros no sería posible estar haciendo este programa en libertad y con opiniones diferentes a diario. Por eso, ahí tienen el teléfono del Club de Amigos, 91 616 24 64, y además, atención, porque a todo aquel que se dé hoy de alta en el club, hoy jueves, se llevará un llavero con la bandera de España de regalo. Así que ahí está el número de teléfono, 91 616 24 64, o la página web clubdeamigos.eltorotv.com. Volvemos en unos minutos. Los siguientes va a pasar factura, le van a pasar. Ya estamos de vuelta aquí en Dando Caña y la tertulia y el debate ha seguido durante la publicidad. Le quitaba yo la palabra a Víctor y se la doy ahora. Pues realmente se me ha olvidado lo que iba a decir, pero lo que quiero es insistir en que las políticas económicas correctas dan sus frutos y que los españoles no nos pueden tratar como niños, que somos personas maduras, adultas, que queremos lo mejor para nuestros puestos de trabajo y queremos lo mejor para las empresas en las que trabajamos, porque eso redunda en nosotros mismos y sobre todo queremos lo mejor para nuestros hijos y para nuestras familias. Y que lo que hay que contar es el problema que tiene España. España es el segundo país del mundo que más ha incrementado la deuda el año pasado. Tenemos un problema que es un binomio, que es el déficit y que es la deuda. Y esos son dos martillos bien grandes que tenemos sobre la cabeza que hay que afrontarlos con responsabilidad. Claro. Y lo que no puede existir, bueno, se derivan, lo que no puede existir son políticas económicas que nos llevan a ningún sitio, pero esto es una certeza empírica. Entonces, apliquemos políticas económicas que han tenido éxito en movimientos de crisis en otros países del mundo, que los hay, busquemos las mejores prácticas. Hay que tener la valentía de decir esto, decir que vienen momentos duros, pero que si todos remamos en esa misma dirección, saldremos más pronto que tarde. Lo que está haciendo el gobierno socialista es tirar la pelota hacia adelante, pero con una gran irresponsabilidad, porque está pasando costes, deudas que tendrán que pagar las próximas generaciones. Y eso nos va a crear un problema generacional entre nuestros hijos y nuestros nietos y nosotros el día de mañana. Cuando digan por qué tengo que pagar la deuda de vuestros excesos, y a pagar vuestras pensiones, etc., etc. Pero puede ser que estemos repitiendo la historia de Zapatero. Que hundió, probablemente peor, pero muy parecida, porque hizo lo mismo hasta que alguien le dijo que tenía que cambiar, porque si no, no sé qué amenaza le dieron, porque no lo sabremos nunca, pero algo pasó, porque él mismo se suicidó políticamente, bajando el sueldo de los funcionarios, las pensiones, organizó todo lo que no quería y se fue a casa a las primeras elecciones y le regaló una mayoría absoluta. Pero ya llevaba 3 años mintiendo desde Sí, pero le regaló mayoría absoluta a un mintiendo. señor que ni la hubiera soñado en su mejor momento, que fue Mariano Rajoy. Que hizo lo que hizo, que subió los impuestos a la bestia, o sea, nos sacó de la crisis a base de cargarse a la clase media. Sacando a la clase media. En síntesis, y al final dice lo que ibas a decir tú, pienso, porque lo has comentado en el intermedio, que es tuvo que hacer una serie de cosas que le costaron al final el gobierno. Esto es clarísimamente una estrategia política de largo para continuar. Es decir, sabiendo que vas a tener un impasse en el que no vas a estar. Como bien ha dicho Víctor, ahora habría que tomar unas políticas, primero de contención de gasto, tan brutales, que gustarían tan poco, y una política de no bajar impuestos, sino de mantenerlos o incluso subirlos, lo que supone a corto plazo un desgaste brutal. Los que están ahora, evidentemente, son conscientes de que tienen año y medio años por delante. Si toman en estos momentos estas medidas, su renovación en los cargos es absolutamente inviable ya, sí o sí. Con lo cual, no van a hacer ninguna medida. Van a continuar a vivir la vida y a disfrutar luego su cargo de ex. Lo que significa que el que venga, sí o sí, que fue lo que le pasó a Mariano Rajoy cuando la época de Zapatero, va a tener que tomar esas medidas económicas tan brutales que van a suponer para ellos un desgaste tal que ya saben de antemano que al entrar tienen el harakiri hecho para que a los 4 años siguientes gobierne el contrario. Por lo tanto, política que creo que se está estableciendo, doy por hecho que va a haber 4 años en que no voy a estar y lo que estoy jugándome es los siguientes. Es
Es decir, me mantengo en el poder 2 años más, no hago absolutamente nada, se va a deteriorar la situación de tal forma que el que venga va a tomar unas medidas tan brutales que voy a poder estar diciendo durante 4 años, mal, ve, este es el que se lleva el país al carajo. Como en este país no votamos como teníamos que votar, sino que vamos a unos impulsos diferentes, pasará lo que pasó con Mariano Rajoy. Y a los 4 años volverán a estar otra vez los mismos cuando la situación estaba empezando a revertir. Vendrá la moto de que son ellos y otra vez volveremos en caída libre. Porque esto solo se soluciona haciendo un harakiri económico. Y si no, nos intervendrán, tarde o temprano. ¿Quién? Como hablábamos en el intermedio. Bueno, ¿quién va a ser? No lo sabemos. Pero que no vamos a poder continuar así y que esto no da para más de 2 años, también. Que se pagará políticamente, pero que el que tome las medidas tiene que tener claro que también pagará políticamente, porque no creo que dentro de 3 o 4 años, cuando haya un gobierno que tenga que tomar unas medidas que a todo el mundo va a hacer daño, desde el gran empresario hasta el mínimo autónomo, los va a pasar canutas, pasando por el pensionista, los funcionarios y la gente de la calle, lo que no creo es que ese señor luego podrá revalidar y por lo tanto volverá otra vez, porque como somos un país extremista, nos vamos de un lado a otro, no somos capaces de quedarnos en un sitio en medio, es decir, habría que empezar a pensar que no todo tiene que ser los partidos de siempre y que a lo mejor hay que empezar a pensar en unos binomios diferentes, una forma de ganar diferente, y lo que desde luego habría que hacer es pasar factura al que no lo hace bien. Que en este país no lo hacemos porque algunos partidos políticos cuentan con que existe un techo y un suelo, y que no van a bajar ese suelo ni van a pasar ese Si techo. miras las gráficas de paro en España, ves las gráficas de cambio de gobierno. Exacto. Perfectamente. O sea, ves que hay alguien que levanta el paro a lo bestia, de golpe viene otro que lo consigue bajar, cuando lo consigue bajar viene el mismo que veía antes, lo consigue subir, y así vamos, sí. De todas formas, bueno, por ahondar un poquillo, ¿no?, en este tema, has comentado, Fernando, la contención de gasto. Yo iría más allá, es decir, los ajustes y los recortes, o sea, reducción de gasto, y sobre todo empezando por el gasto superfluo. Pero es que además no hace falta, decir, o sea, recortar en España a priori sería muy fácil. ¿Por qué? Porque hay tanto organismo, tanta agencia autonómica, 17 parlamentos, que aparentemente sería fácil cortar, a pesar del coste político, pero yo creo que en un momento dado puede darse la situación en el que la sociedad española exija esos recortes, por lo menos el sector privado si quiere sobrevivir, y no queremos al final acabar exiliados o desterrados en otro sitio, porque al final vamos a exigir que casi el gobierno que sea, del signo que sea, aplique unos recortes con motosierras si hace falta, ¿no? Volvemos a página económica y me gustaría que pusiéramos ahora el foco en esa prórroga de los ERTE que tendría que negociarse antes de que finalice el mes de septiembre, ¿no? Pues sí, se supone que hoy por la tarde iban a negociar. Se supone que hoy empezaban lo que estaban hablando. Pero digo, aquí todo se supone porque el público en general nos enteramos de poco. Pero vuelvo a decir lo mismo, que 8 días, 9 días, 10 días para negociar algo tan importante como la prórroga de los ERTE en las condiciones en que ya hay que negociarlos, pues es muy poquito tiempo, teniendo en cuenta que los que quedan son auténticos parados. Vamos a destaparnos. O sea, los 270, los 300.000 señores que están en ERTE, la mayoría ya sí que son de empresas zombie, empresas fantasmas, porque si después de casi 18 meses no han podido abrir, no han podido volver a trabajar, ¿lo van a hacer dentro de 10 días? ¿O lo van a hacer dentro de 3 meses y 10 días? Lo veo un poco complicado. Lo veo un poco complicado y por lo tanto lo que habría que dar es un paso diferente y luego pues contemplar otras probabilidades, otras posibilidades de lo que va a ocurrir. Víctor. Yo, perdón, antes de que meta el tema económico, yo sí quiero resaltar, yo creo que lo que acabamos de presentar en el Tribunal Constitucional es un hito que nunca se había hecho en España. Una vez más, Vox, el único partido que se opone a una legislación que yo creo que es un verdadero disparate. Y lo quiero resaltar por la importancia simbólica que tiene el hecho de haberlo presentado, pero luego por la verdadera aberración, que es lo que se quiere aprobar, bueno, lo que se ha aprobado en Canarias. La realidad biológica, ya que tenemos un biólogo, es que como mamíferos, por decirlo de alguna manera, cromosoma 23, XX o XY, esa es la realidad biológica. Oiga, lo que usted se siente yo lo respeto y me parece muy bien, pero hay una realidad biológica que a partir de ahora, dependiendo de lo que sea, uno puede decir que se siente hombre y mujer, que a los vestuarios de señoras pueden entrar hombres que deciden que se sienten mujeres, o en las saunas. Eso lo podéis ver en algunos estados de Estados Unidos, eso se está permitiendo, y claro, de repente se mete en una sauna de señoras un señor y salen las señoras protestando, que puede decir, y el otro dice que es que él se siente mujer y las señoras le quieren pegar porque hay una niña pequeña, la niña se pone a llorar, bueno, un follón. Esa es la parte menos grave. Yo iba a ir a la presunción de inocencia, a la parte penal. Pero, ojo a la parte penal. Efectivamente.
la parte anecdótica. Que después un señor, desafortunadamente, pues le pegue a una mujer, como el señor diga que es que él se siente mujer, pues esto se cae. Todo lo que ha dicho, las ayudas que se reciben, etc, etc. O sea, yo creo que esto es un verdadero disparate sin sentido y que atenta a todas las de la Constitución. Yo creo que está en el artículo 15 y el 43.1, si no recuerdo mal, que atenta directamente este decreto contra la Constitución española. Y yo creo que Vox lo va a ganar. Yo creo que lo va a ganar, porque si esto se acepta como tal, pues yo mañana me convierto en mujer y pido todas las ayudas que me pueden dar como mujer, porque tengo 8 hijos, y además le diré que mi mujer es madre soltera y yo también, y los dos somos madres solteras. O sea, al disparate al cual nos lleva, y la primera perjudicada por ello, hay que decirlo, es la mujer, y son los colectivos LGTBI. Perdonad que... En el mundo deportivo esto va a generar muchos problemas. El otro día creo que hubo una pelea de estas, no sé si era kickboxing, entre una trans y una mujer. Perdió la mujer, ganó la trans, pero claro, en la sección femenina, ¿no? Y esto generó un revuelo en Estados Unidos muy llamativo, claro, porque es que en el fondo estás quebrando un principio de cierta igualdad en el deporte. Bueno, tienes a una trans que es un hombre, biológicamente declarada como mujer, compitiendo en el fondo contra otra mujer. Pero el anecdotario es indefinido, y perdóname que lo tilde como anecdotario. Lo que pasa es que hay cosas más graves y menos graves. Sí, por porque supuesto, al final a mí que una señora pierda con un trans en una pelea, o un trans pierda con una señora, me importa un bledo. Pero mira, Víctor para mí es una persona de imagen absolutamente mutada. Mañana entra a un vestuario, lo voy a decir así, masculino, de hombres, con el cartelito de caballero. Entra a las 8 de la tarde. Estoy poniendo un ejemplo que os puedo cualquiera. Solo, y de repente se encuentra en la ducha a alguien con los pechos fuera, a una señora con los pechos fuera, que grita y que dice que le ha tocado. ¿Qué va a pasar? Va a venir la policía, le va a detener, va a salir en todos los periódicos. Si es diputado del Gobierno de la Nación, con un poquito de suerte, pues bueno, como es aforado, va a tener para más tiempo que el resto de los mortales. Hemos acabado con su carrera política, hemos acabado con su carrera personal, hemos acabado con su carrera familiar y todo. Y todo por algo que nos lo estamos tomando anecdótico desde el punto de vista civil, desde el punto de vista administrativo, etc. Pero es que esto acaba con la presunción de inocencia de cualquiera y en cualquier momento, porque todas estas medidas que toman, y a mí no me gustan, pero que puedo llegar a admitirlas, están bien si van acompañadas en toda la suite de legislación, desde el penal al administrativo, al laboral, al fiscal, pero es que no es la realidad, porque la realidad en el proceso penal es que el derecho de la mujer se antepone frente al derecho del hombre. La realidad en el derecho administrativo, como tú bien has dicho, es que hay subvenciones que se dan. Y mira, si yo tengo una empresa que solamente es de hombres, me van a sancionar por igualdad. Pero si tengo una empresa que solo es de mujeres, me están premiando por igualdad. Es decir, los mismos hechos se están tratando de una forma absolutamente subjetiva y diferente. Y te estoy hablando caso real porque yo lo tengo. Yo tengo empresas de mujeres que están siendo constantemente premiadas y me alegro un montón y las felicito un montón. Pero es que con la ley en la mano, si tú haces lo mismo con hombres, vas a la cárcel. Pero el problema de fondo no es... Yo creo que el problema de fondo es... estáis explicando casuística que ocurrirá, pero el problema es más de fondo. Porque a ver, pero cuando tú vas a la cárcel, explícale al que va a la cárcel que es casuística. A mí la que me afecta es la casuística, probablemente. Pero al final es imposible que todas las leyes obedezcan a la misma chorrada, porque es una chorrada. O sea, el gran problema de fondo es que tenemos que entender, ¿hay realidad o no la hay? Es así de simple. Si hay realidad, lo único que puede hacer el hombre es conocer esa realidad y adecuarse a la realidad. Y si no hay realidad, tenemos un problema. En este caso, yo tengo clarísimo que hay una realidad y que la realidad es biológica y es la que es la que ha dicho Víctor. Los dos cromosomas, que además del XY admiten problemas, o sea, hay trisomías, pero son problemas. No son normalidades. Las normalidades son XX y XY. Y eso marca la tira de cosas. Le podemos llamar vaca si queremos al señor que le ve un XX, pero seguirá siendo lo que es. Y el XY igual, porque hay realidad. Y lo único que puedo hacer yo es adecuarme a conocer esa realidad, porque si no, meteré la pata, meteré el remo y se irá a todo freír perros. Yo con todo cariño te voy a decir que lo que no es normal, como representante económico que estoy en este momento, lo que no es normal es que llevemos 10 minutos hablando de esto con la que está cayendo a efectos económicos. No, pero es que lo tiene, porque es que en esto nos estamos gastando los recursos, es otra cortina de humo, y este concepto de género, sentido y fluctuante que nos quieren vender atenta directamente contra la normativa penal que define
defiende a la mujer, que protege a los menores y que los padres puedan perder la patria potestad porque se oponen o no tienen ni que ser informados de algo que tiene unos efectos quirúrgicos, con el caso del infame doctor John Money que ha mencionado Macarena Olona, que es el primer caso que se conoce de ese chico que se terminó suicidando ya siendo un hombre. Dice, oiga, y además que sea delito, oiga, si puede haber terapia psicológica para alguien que tiene que se siente homosexual, porque no quiere verlo para aquel que es homosexual y que cree que necesita ayuda terapéutica porque él quiere volver o tiene el anhelo de volver a ser heterosexual y que eso sea un delito. Esto es un verdadero disparate, atenta contra la libertad, atenta contra la patria potestad, y Vox es el único que se ha opuesto a ello con rotundidad. Y lo que es una infamia es que tal disparate de ley se haya aprobado sin ni una voto en contra, y dónde está la conciencia de los señores que representan el Parlamento Canario. Eso es una barbaridad y ya no digo más. Y ahora, si queréis, nos metemos en los temas económicos de los ERTE. Los ERTE en esta fecha muy probablemente estén escondiendo una base enorme de parados que en realidad se han escudado en la figura de ERTE de las empresas, pero que no dan más allá. Y es lo que vamos a ver. Y ahora lo que me gustaría hablar y que nos gustaría que tendríamos que estar discutiendo e informándonos a la ministra de qué vamos a hacer con 300.000 o con 400.000 parados más, que es lo que vamos a ver en unos pocos meses, por no decir con 5 semanas. millones y pico, 300.000 no. Y luego lo que es mucho, un disparate es que a 5 días, que lo comentábamos antes, bueno, aquí estamos hoy a 15 días, digan que están pidiendo permiso en Europa para traslado al 31 de diciembre. Pero usted no sabe que las microempresas, las empresas, estamos hablando con nuestros gestores y asesores desde hace básicamente 4 meses para tener toda la documentación preparada, ya nos dicen, pero bueno, esto es un disparate. Teniendo en cuenta que el 1 de octubre empieza el IVA. Efectivamente. Otra vez. Pero usted se cree que nos sobra el dinero para decirle a este señor que cobrarán sus dineros, como cobran, como por el trabajo que nos están haciendo, no, ahora al 31 de diciembre. O sea, la improvisación del gobierno, la capacidad de crear decretos que se ponen en ejecución a las pocas horas, con los efectos administrativos de gasto real que tiene para las empresas, para los autónomos, y muy especialmente, lo quiere decir, con las empresas más pequeñas, que son las que tienen menor capacidad administrativa propia, es un disparate, es una irresponsabilidad y es una manera de quemar dinero y de quemar tesorería de las empresas que no se lo pueden permitir. Mira, Víctor, ayer salió publicado, como decía, el Real Decreto Ley, el Real Decreto Ley 17/21 de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad. Yo tengo 100 y pico mensajes dedicados a la disposición final tercera. Final tercera, que es esta. La del cambio de las reglas del juego en las ayudas europeas. Esto se pone de tapadillo, en una disposición final, al final de 30 páginas del boletín oficial, en 4 líneas y que modifican qué. Y luego sale la ministra diciendo que además van a ampliar el plazo. No es serio. Empezamos porque no es serio sacarlo así en el BOE, no es serio publicarlo de tapadillo y no es serio con un Real Decreto que es importante, pero que es importante para todos, porque es la subida de la luz, la subida del gas, etcétera, meter esto de roto. ¿Dónde se han centrado todo el mundo en escribir como locos? En la disposición final tercera, que es la que habla de esto, no de la luz. Claro, pero ¿quién narices se lee el boletín oficial del Estado que publica 300 y pico mil páginas al año? Y luego, si estás en Castilla, por no hablar de morir, el Bocil, que son 200 y pico mil páginas al año, gracias a que están los gestores que supervisan eso y te dan los estados de alarma. O sea, es que es un verdadero disparate. O sea, nos hunden en el peso de millones de toneladas de papel y administración, que es que no te deja respirar y no te dejas entrar en lo que nos deja a todos, que es el negocio. Déjame que me apunte un tanto. Yo me leo todas las mañanas el BOAN, Ayuntamiento de Madrid, el Boletín Oficial del Estado, por supuesto, el BOCAM, Comunidad Autónoma de Madrid, y como en la jurisdicción mía del Colegio de Madrid tengo Castilla-La Mancha y Castilla y León, el Bocil y el DOP. Todos los días. Ha habido lector, donde los haya. No, o sea, lo que no me leo de ABC, OK, País, etcétera, me lo tengo que leer de boletines. Un caso único. Y una vez leído eso, tú llegas a la conclusión de que... a eso tengo dolor de cabeza. Por eso, bueno, no, te pueden pasar muchas cosas, pero sin entrar en detalles, ¿tienes la sensación de que alguien en la administración asimile eso? No tienen ni idea.
Es imposible. No tiene ni idea y además no voy a decir que sea divertido porque no lo es, pero hay ocasiones en que te hace mucha gracia ver cómo la Comunidad de Madrid dice una cosa y cómo los de Castilla-La Mancha dicen otra, los de Castilla y León. Y luego hay otra cosa, para el que lo hace con habitualidad, que tiene que intentar encontrar una diversión, a mí lo que me gusta es ver a qué hora lo publican. Porque hay veces que los de la Comunidad de Madrid se duermen y no publican hasta las 10 de la mañana, el BOE sale a las 7:30 y el otro sale a las 8. Entonces yo, que duermo poco, ya mi diversión dentro de este aburrimiento, fijar que mal estoy de la cabeza, es ver la hora en que lo publican, cómo lo sacan. Fernando, pues si quieres más diversión, también tienes el diario oficial de la Unión Europea. Que sí, es el boletín oficial del registro mercantil. No, lo digo como a ver, por un hay dato muchos, que mucha pero... gente igual desconoce de la audiencia, que es que el 70% de la legislación que se aplica en España procede del Parlamento Europeo, del Pero Consejo. no es inmediato, ¿no? No es inmediato, algunos reglamentos se publican y son de efecto directo, pero luego ahí están las directivas que requieren transposición. Difícil, o sea que hay entretenimiento. Es muy difícil abundante. decidir qué lees, porque en muchas ocasiones borradores los puedes... Anteproyectos. Y anteproyectos los haces. Entonces yo ya, como profesional, me centro en eso. Ni siquiera en los diarios y en los periódicos. Ni siquiera, porque es muy peligroso, porque asimilas algo que no ha salido publicado, que dicen que ha dicho, y puedes meter la pata. Teniendo en cuenta que ya los boletines oficiales, uno entra a los 21 días, otro el día siguiente, otro a la media hora, a los 15 minutos es el publicado, uno dice el artículo, tal artículo, ¿cuál? A los 21, el artículo al final, una locura. Cuenta que hubo un presidente de gobierno que lo simplificó todo con una cosa, que es leyendo Marca y el IA. Bueno, es que por eso nos asociamos nosotros en el Marca y en el AS, porque es que la mayor parte de nuestros políticos... Aliano, perdón, el AS, sí. Pero la mayor parte de nuestra clase política se informa por resúmenes de prensa. Y muchos ministros, estoy seguro, que desconocen lo que hacen los otros 21 ministerios. Es decir, que simplemente son resúmenes. Hay gente de los gabinetes, ¿no?, de los subdirectores, que simplemente se dedican a hacer extractos de lo que va pasando. ¿Y quién hace el extracto? Claro, tenemos... El yes man, el americano yes man, el sí señor. Sí. Con lo cual al político solo le llega lo que a su jefe de gabinete o los de su equipo les interesa. Tenemos 22 ministerios y 17 comunidades autónomas, con lo cual tenemos 39 entidades con un boletín, digamos, generando normativa, ¿no? Tenemos un paradigma de turboproducción normativa, lo que se llama legislación motorizada, ¿no?, por algunos expertos, y es básicamente una diarrea normativa. Entonces, si no te enteras de lo que está pasando, pues cometes errores contables, fiscales, pues, bueno, es que las disposiciones adicionales, transitorias de mucha legislación, es lo más importante de esa legislación. Curiosamente. Llegamos a la 1:30 y nos tenemos que ir a publicidad. Creo que Fernando Santiago tiene un compromiso y se tiene que marchar, así que nos despedimos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros, ya procuraré reengancharme para más habitual, pero estamos... No has dicho nada del Telegram, ¿eh? Julio te pondrá un... Es que eso de venir y así de reciente... Di algo. Pero ya está casi 52.000, pero que era el objetivo. Di algo al menos. Pues eso, que hay que seguir el Telegram de Julio Ariza, que es lo único que he seguido en todo el mes de agosto de vacaciones. Tengo que decirlo, no he leído periódicos, no he leído... Lo único que he seguido ha sido el Telegram de Julio, que te dice absolutamente todo, que no sé cómo hace para llegar a todo y a todo el mundo, porque mira que yo leo y publico, soy imposible. Así que, Julio, felicidades porque has conseguido que seas el único al que siga. Pues ahí tienen la cuenta, Julio Ariza el Toro a secas. Síganlo porque además está cada cierto tiempo poniendo muchas noticias que a nosotros no nos da tiempo a tratar, pero que lo cierto es que son de gran interés. Además, quiero recordarles que este domingo nosotros aquí en Dando Caña desde las 11:30 vamos a estar cubriendo la manifestación que hay por esa brutal subida del precio de la luz. La luz registra este jueves su precio más alto de la historia. Ojo, mañana de nuevo récord histórico. Un día más el precio de la luz marca cifra récord. Y ha aumentado en un 13% la factura de la electricidad, señor Rajoy. Usted le sale muy caro a los españoles, le sale muy caro, señor Rajoy. Solo si Unidas Podemos gobierna vamos a poder sentar a los jefes de las eléctricas en una mesa a decirles la factura de la luz va a bajar. Nadie puede quedar atrás. Solo saldremos adelante cuando les dejemos atrás a ustedes.